Bienvenidos, compañeros y compañeras, a una nueva edición de entrevista aquí en el canal de periodismo independiente La Pirenaica. Como sabéis, en este espacio de entrevistas tratamos de mostrar realidades que muchas veces desde los medios de comunicación hegemónicos occidentales pues no llegan, ¿no? Son censurados o muchas veces incluso se tergiversan diferentes realidades y bueno, pues nuestra tarea consiste un poco en la medida de nuestras posibilidades de realizar este granito de arena, de mostrar pues realidades diferentes, ¿no? Y para ello siempre contamos con la colaboración y bueno, pues de compañeros, amigos y amigas de muchas partes del globo que nos muestran realidades diferentes, ¿no? Y maneras también de vivir y de ser diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver por los medios convencionales. Hoy con nosotros está el compañero Aníbal Garzón, el cual es sociólogo. Bueno, él estudió, o sea, es licenciado en sociología y en estudios internacionales e interculturales sobre América Latina. Además de eso, es analista político internacional. Y bueno, pues ha estado y está colaborando con diferentes medios de comunicación a nivel internacional, alternativos. Ha escrito un libro que se llama BRICS, la transición hacia un orden social alternativo, pero además de esto ha estado colaborando con múltiples artículos, con múltiples materiales, además de hace muy poquito, que de hecho lo hablaremos en esta entrevista, ha estado colaborando en un libro sobre Fidel, sobre el centenario, ¿no? Y bueno, creo que será una interesante entrevista. Quédense aquí en este canal, en La Pirenaica, y demos la bienvenida a Aníbal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hola Albert, ¿qué tal? No, gracias a ti, gracias a vosotros por la invitación y nada, seguir con muchos ánimos en La Pirenaica, un nombre, ¿no? Que también es ese nombre combativo, ¿no? De esa lucha antifranquista mediática que hubo en pleno franquismo y por lo tanto hay que recuperar también esos elementos de lucha informativa, ¿no? Con esa contra, no desinformación que es lo que estamos al día a día. Así que nada, gracias por la invitación. Pues así es, y de hecho quería hablar de lo que tú mencionabas, ¿no? De información, de contrainformación. Y yo creo que tiene bastante que ver en eso el uso que tiene la sociología en Occidente y cómo se utiliza, cómo se instrumentaliza. Me gustaría que nos explicaras un poco, ¿no? Sobre este tema en Occidente, en la sociedad occidental, cómo se ha instrumentalizado la sociología para controlar a los pueblos. Sí. La sociología es una ciencia más débil, no es una ciencia tan regular como podemos hablar de la física, ¿no? Otro tipo de ciencias, pero sí que es una ciencia con su marco teórico a uso, sus datos primarios y secundarios, su refutación, entonces, por lo tanto, es una ciencia. La ciencia, como todas, tiene la parte objetiva de llevar a cabo, ¿no? La realización de pruebas para conseguir la verdad, pero luego depende de qué uso se le dé. Esto es como el que hay la ciencia que saca una vacuna y la hace para que esa vacuna haga buena ciencia, que es que todo el mundo tenga derecho a vacunarse, o que simplemente hay un negocio detrás que utiliza esa ciencia y por lo tanto se vacunan los ricos pero no los pobres. Por lo tanto, depende del uso que se le dé a esa ciencia. Y la sociología es verdad que tiene ese carácter y ese vínculo a ser una ciencia más débil, quiere decir que es más fácil, ¿no? de poder manipular por los poderes fácticos, es lo que hacen utilizando, donde muchas veces le hablan de ciencia y finalmente acaban siendo ideología. Acaban haciendo artículos, acaban haciendo, ¿no? Diferentes situaciones diciendo que son aspectos sociales, políticos, económicos, y lo que hay es intentar manipular a la opinión pública. Eso es el carácter muchas veces que se le da a la sociología. ¿Qué sucede? Una cosa muy importante dentro de esa dinámica, ¿no? de lo académico, ¿no? O de la sociología, es el uso de conceptos. Vemos aquí que muchas veces la sociología se utiliza dentro de los medios de comunicación
y acaban utilizando conceptos vacíos para manipular. Hay un modelo que le llaman régimen, a otro le llaman sistema democrático, y el sistema democrático es el modelo occidental, ¿no? Y el régimen es lo del eje del mal. Eso muchas veces el vocabulario, sobre todo en las ciencias sociales, es importante y ahí se ve el uso que se hace. Lo que siempre hay que hacer epistemológicamente es desenmascarar la realidad, y una buena sociología es la que te pone en duda conceptos que pensamos que son conceptos normales. Y la pregunta que tiene que ver, que la sociología occidental debería utilizar ¿es democracia Occidente? Si mañana hay un partido político que sube al poder, que pone en duda el modelo capitalista, que pone en duda, ¿no?, a los poderes fácticos, que pone en duda los medios convencionales, ¿le van a dejar gobernar? Posiblemente no. Pues ahí es donde empieza la sociología de verdad. Lo que pasa es que muchas veces hay esa ciencia que es utilizada, vuelvo a decir, por esos poderes fácticos. ¿Qué son? Los que tienen dinero, como se dice, ¿no? Quien paga es el que manda, son los que controlan las grandes empresas, además el Estado controla las universidades, y eso acaba haciendo muchas veces que esas ciencias sociales, economía, sociología, derecho, política, sean, ¿no?, comunicación, sean finalmente a la orden de un poder. Pero no hay que perder nunca que sí que tienen su carácter científico. El problema es el uso que se le den. Y ese es el debate que se tiene que dar, y sobre todo intentar recuperar la ciencia como una muestra de objetiva en recursos de llevar a la verdad y no manipular esa verdad. Precisamente lo comentabas bastante cómo se manipula desde la sociología. De hecho, muchas veces, ¿no? Es esa parte, ese vocabulario, cuando de unos decimos que son un régimen y los otros son un Estado de Derecho, ¿no? Cuando decimos, pues eso, que unos son terroristas y los otros son simplemente unos rebeldes que están luchando, ¿no? Lo hemos visto sobre todo en lo que ha sucedido en Medio Oriente, cuando, por ejemplo, decían de Libia, ¿no? Los libios mercenarios les decían rebeldes, los sirios mercenarios les decían rebeldes, y entonces cuando sale la lucha del pueblo palestino, por ejemplo, pues son los terroristas, ¿no? Entonces, esa doble vara de medir, ¿no? Es ese vocabulario que muy bien comentabas, que se está utilizando. Y yo creo que tiene bastante que ver con lo que estábamos hablando ahora. Desde hace décadas, yo creo que no es ya una cosa de hace un par de años, yo creo que ya es un proceso que se está dando desde hace bastante tiempo. Desde hace bastante tiempo vemos como en los países de América Latina y del Caribe, que se estaba viviendo un proceso de nueva independencia, que tú lo has vivido mucho más de cerca que yo, Aníbal, que tú has estado, por ejemplo, en Bolivia, has estado en Venezuela, en otras partes, y cómo este proceso ahora se está revirtiendo a pasos forzados. Vemos que, por ejemplo, en el Perú, pues nuevamente está en el poder un Fujimori. Vemos como en Bolivia pues está a la derecha. Vemos como en países que tradicionalmente estaba gobernando la izquierda, pues está la derecha más reaccionaria, que está apuntalando esas políticas de la Casa Blanca. Y me gustaría preguntarte un poco a qué se debe lo que estamos viviendo, porque no es, yo creo que es una pregunta que no tiene fecha de caducidad, porque vemos que este proceso se está dando, pues eso, desde hace bastantes años, ¿no? Bueno, que también van a por Cuba, ¿no? Y todo lo que está sucediendo, Nicaragua también se le ataca constantemente, lo que ha ocurrido en Venezuela. Entonces, yo creo que da para pensar, y por eso creo que es muy interesante tocar este tema. Sí, es verdad lo que dices. Hay una alerta, ¿no?, en América Latina por todos los gobiernos de derechas y ultraderechas. El último, el de Colombia, ¿no?, Abelardo, ¿no? Está claro, con esa visión, ¿no?, como Milei en Argentina, Bukele en Salvador, bueno, pues no, diferentes, Daniel Noboa en Ecuador, Kast en Chile. Sí que ha venido, ¿no?, pues un crecimiento de ese oleaje, ¿no?, de derecha y extrema derecha. Y muchas veces, ¿no?, se habla con la idea más derrotista, como una derrota de la izquierda, en lugar de ser realista. Yo creo que no hay que ser derrotistas, sino realistas. Esto es la lucha de clases. Y parece ser, ¿no?, que de repente hablábamos de democracias en América Latina, donde había gobiernos, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Correa
en Ecuador, los Kirchner en Argentina, ¿no? Los nicaragüenses, Cuba está ahí siempre, ¿no? México, ¿no? López Obrador, ¿no? Ahora Claudia, y parecía como, no, una nueva ola progresista. Pero hay que tener en cuenta que está jugando dentro del sistema de la, entre comillas, democracia burguesa, y está jugando en el patio trasero de Estados Unidos. La doctrina de Monroe, el corolario Roosevelt, que está implementado desde finales del siglo XIX, principios del XX, sigue permanente en la política de Estados Unidos desde siempre. Donald Trump, que la llama ahora mismo su doctrina, ¿no? de Don Roe, ¿no? De Don Roe, la ha llamado así la nueva doctrina, es una doctrina de seguimiento a esa política. ¿Qué sucede? Que el imperialismo norteamericano ha estado constante contra los procesos de América Latina y no ha sido fácil. Y hablo de que el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado que se dio en Venezuela, más luego todo de sanciones que viene en el 2014, pero ese intento más mediático que fue justamente en el 2002 contra Chávez. Golpe de Estado en Bolivia en el 2008, en el 2010 en Ecuador, en Honduras en el 2009, 2012 Paraguay, el impeachment a Brasil contra Dilma Rousseff. Me refiero que todos esos procesos dejan claro todo el mecanismo de lawfare, ¿no? de la guerra judicial, el mecanismo de soft power, de tema, ¿no? con la USAID, la NET, ¿no? Todo tipo de organismos, ¿no? La CIA, que están llevando a cabo, la de desprestigio mediático, que son narcotraficantes, ¿no? Todo, como decían a Maduro, ¿no? Que luego también está totalmente mentido, ¿no? El de Tren de Aragua y todo eso es mentira. Entonces, es un proceso de años y años que intenta desgastar, ¿no? Porque parece que de repente, no, la izquierda ha perdido. No, es que el imperialismo norteamericano ha sacado sus garras más fuertes. Donald Trump es un proceso que es lo mismo Partido Demócrata y Republicano, porque Obama inició las sanciones contra Venezuela y Biden decía que Cuba era un estado terrorista hasta el día antes de salirse, pero seguía lo mismo. Entonces, es un seguimiento. Donald Trump ha salido mucho más las garras de la doctrina Monroe porque sabe que América Latina está mirando en un mundo multipolar y esas izquierdas miraban también a China, miraban a Rusia, miraban a Brasil, estaba mirando dentro de los BRICS, que supongo hablaremos del tema África, el tema de Sudáfrica, países un poquito más díscolos con Israel y con Estados Unidos. Recordemos que Sudáfrica es un país muy importante contra el sionismo, ¿no? Contra Israel, ¿no? Por la herencia de Mandela. Entonces, todas esas relaciones llevaban a América Latina a abrirse, no depender de Estados Unidos, no depender del dólar, y Estados Unidos se ha quedado con los brazos cruzados. Entonces, esto, perdón, no es una derrota de la izquierda, es el realismo. Y hay que estar preparado para ello. El golpe ese y el secuestro a Maduro quedó. Parecía que el imperialismo norteamericano había intentado varios intentos de golpe de Estado, pero hay traiciones internas. Ha habido traiciones internas a nivel de esos procesos. Hay oportunismo político. No solamente es que venga Estados Unidos de afuera, sino todo eso que ha hecho, al igual que hicieron en Siria, pues han hecho en América Latina. O como lo hizo Lenín Moreno contra Correa. También se vio la traición. Todos esos procesos de traición que ha habido. Los golpes de Estado que hubo, incluso, ¿no? El golpe contra Castillo en Perú, y han metido ya a Fujimori cuarta vez. Las irregularidades electorales, de repente en Honduras, ¿no? El presidente no lo conocía a nadie, Donald Trump le pone un dedo y gana las elecciones en Honduras cuando hubo un golpe de Estado en el 2010. Lo que quiero decir a esto son procesos que le llamaban democracias y tal, cuando lo que hay detrás son poderes fácticos y el imperialismo norteamericano utilizando todos sus mecanismos para desmantelar esos procesos revolucionarios de cambio, de resistencia, de movimientos. Y eso es lo importante que tener en cuenta. No son derrotas, es que ha sacado la garra mucho más el imperialismo y hay que estar presente a ello. Tenemos a Correa, que está exiliado, tenemos a Castillo en Perú, que está en la cárcel, tenemos a Cristina Kirchner, que hubo persecución, Lula estuvo en la cárcel, intentos de asesinato a Maduro, ya de Cuba ni hablamos con el tema del bloqueo, ¿no? Y el genocidio que están llevando. Ahora mismo el desprestigio a Nicaragua, que están intentando hacerlo cuando tuvo una guerra en los 80, ¿no? De la contra, tremenda ese terrorismo que llevó Reagan. Entonces, hacemos un análisis y vemos que la derecha y la ultraderecha, por ahí de Washington, ha pasado, pero hay que poner en duda esos procesos democráticos. Ha habido, en Colombia no ha aceptado la oposición la derrota viendo irregularidades. En el caso parecido de Honduras, el caso de Perú lo mismo. Esas victorias por poco, que hay muchas irregularidades, no olvidemos el paramilitarismo, el tema del paternalismo que hay en las zonas, sobre todo rurales, ¿no? Todo eso que hay de las mafias de compra de votos, no olvidemos esos procesos. Y eso es lo que tenerlo en cuenta de no es los pueblos y las derrotas, sino que las armas del imperialismo están más fuertes porque están viendo amenazada su hegemonía y no quieren perder su patio trasero. Esa es la lectura. Las izquierdas están muy movilizadas en América Latina, hay momentos, vemos las fuerzas, ahora están persiguiendo a Evo Morales en Bolivia, por ejemplo, lo persiguen con una mentira, ¿no? Un fake news de que había violado a una niña, de que se ahora mismo hace unos altercados y ese tal, y están detrás de él al presidente que hizo que Bolivia fuese en ese momento histórico de mayor crecimiento de su historia económicamente, en su mandato del 2005 al 2019, intentaron un golpe 2019 y ahora lo están persiguiendo. Eso se debe denunciar y, por lo tanto, poner en duda esas democracias latinoamericanas cuando lo que están llevando a cabo son neoliberalismo salvaje mediante el panorama de outsiders. Creo que es un análisis
que habría que hacer de esa situación, en lugar de prestigiar la izquierda, sino las garras del imperialismo y las oligarquías nacionales, porque no quieren perder nada de sus herencias históricas dentro de ese neocolonialismo. Sí, claro, muchas veces al ojo que no conoce la situación desde dentro, lo que ve son simplemente los síntomas, pero las causas no llega a verlas y muchas veces, tú lo sabes, con esta manipulación mediática que existe constantemente, con este bombardeo, pues aún te impiden ver el bosque con mayor claridad, ¿no? Y precisamente hablando de América Latina, hablando de alternativas, me gustaría hablar de los BRICS, porque precisamente hace, me parece, cuando fue el año pasado, ¿no? O hace un par de años, sacaste un libro que de 2 años los BRICS, ahora en octubre. 2 años, cierto. El libro se llama BRICS, la transición hacia un orden social alternativo. Y bueno, te quería preguntar si tú crees que efectivamente los BRICS pueden superar las contradicciones que están surgiendo y que están surgiendo entre los miembros que forman parte de esta organización. Porque claro, si no pueden superar esas contradicciones, yo no sé qué alternativa pueden proponer. Sí, es verdad que y como decimos en el libro, los BRICS no es, aunque yo utilizo a veces la palabra bloque, pero podemos ponerlo como crítica, no es ese bloque homogéneo, ¿no? Como fue en ese momento, pues el bloque soviético, ¿no? El Pacto de Varsovia o bloque capitalista. Es una suma de países del sur global que son muy diferentes. Brasil su modelo, China, Rusia, India, Sudáfrica, además ha sumado Etiopía, Indonesia, Emiratos Árabes e Irán, que tienen un choque justo entre ellos, y Egipto. Son modelos políticos, culturales, ¿no? Bueno, pues su taragná propio, los países. Eso genera contradicciones. Es verdad que los BRICS están llevando decisiones todavía por consenso, son 10 países miembros, los que decíamos, 10 países miembros, luego hay socios, pero los devotos son esos 10 países miembros, y hay contradicciones, incluso choques internos, como el caso ahora mismo de Irán y Emiratos Árabes. Emiratos Árabes más a la orden de Estados Unidos, que ha entrado en ese bloque o ¿no? en esa unidad, y lleva esas dificultades. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces miramos desde una mirada occidental. Todos igual en la Unión Europea, 27, que la Unión Europea tiene sus complicaciones, desde el Brexit hasta sus polémicas en migración, como el último de Ceuta, la polémica entre España e Italia. Y ahí se ve que son situaciones que se pueden resolver desde sus tema diplomático. En los BRICS también están eso, sus contradicciones, pero no parece, como decían algunos, no, esto ya está destruido y tal. Hay que tener en cuenta que llevan sus soluciones, como China e India, dos gigantes que en el 2020 estaban en la cumbre de los BRICS, los jefes de Estado, y tenían choques en Cachemira, tuvieron hasta enfrentamiento militar. Entonces hay que entender primero la lógica no occidental de cómo funciona. Segundo, en el 2024-2025, ¿no? Había como un auge importante, sobre todo con la presidencia de Rusia en el 2024, de los BRICS. Yo cuando saqué el libro, digo, los BRICS, además Donald Trump, ¿no? Que habla contra los BRICS de poner sanciones, parece que sí, tal. Y ahora hay un vacío un poquito, ¿no? Más mediático, y no se habla de los BRICS tras la presidencia de Brasil el año pasado y este año en India, que los jefes de Estado se reúnen en el mes de septiembre. Está claro que los BRICS tienen como tres posiciones dentro, que la primera es el liderazgo de China y Rusia, que rompen más con el modelo occidental, que quieren potenciar la desdolarización, cada uno con su nivel, porque China depende más del dólar que ahora mismo Rusia tras las sanciones de la guerra de Ucrania, y es un eje importante a favor de la multipolaridad, de que suman países, ¿no? Sobre todo ese primer polo, ¿no? Lo que podemos decir, el caso de China y Rusia, que son los países más amenazados por Estados Unidos, ¿no? En su contrahegemonía. Tenemos el segundo bloque, que es más diplomático, que debe tener buenas relaciones con Estados Unidos, que es la India, que es Sudáfrica, que es Brasil, que es mucho más diplomático. Y luego tenemos ya el bloque menor, que son los países que se han sumado, Indonesia, Etiopía, que tienen un poquito menos de voz. Y el caso de Irán, que estaría en el primer bloque que decíamos con Rusia y China por los ataques del sionismo y de Estados Unidos, justamente, ¿no? en el estrecho de Hormuz y contra el país. Eso es lo que lleva las diferencias y los ritmos de cada país.
Es verdad que eso hace que haya choques, diferencias y ritmos, pero todos los países están buscando que el mundo cambie. El principal pilar es la India quiere tener voz en el Consejo de Seguridad del Estado, ser el país más poblado. Rusia y China están más por la dolarización. Brasil quiere que América Latina también tenga una voz importante en el sistema mundo nuevo. En realidad es crear un orden, yo como digo en el libro, es un orden mundial alternativo. No estoy diciendo la solución, pero hay países del sur que hoy en día quieren crear, porque los BRICS es la potencia en el comercio mundial. Y es verdad que China tiene un papel importante, pero en el tema de recursos, de comercio, de población, de densidad, de rutas comerciales, por eso está nervioso Estados Unidos, porque sabe que están cogiendo voz y algo está pasando. ¿Qué quiere decir esto? Que también los ritmos, los BRICS llevan 15 años de historia. La Unión Europea con 50 crea el euro, 50 años, 50 años. Creo que los ritmos hay que entenderlo, las sumas, las contradicciones, los pasos atrás, ¿no? Pero ya dicen que está acabando los BRICS y yo creo que ahora mismo el único actor importante en la desdolarización es los BRICS. China y Rusia, el 90% de sus transacciones son sin dólares. Están llevando mecanismos alternativos SWIFT, están haciendo alternativas al Banco Mundial dentro de lo que pueden, ¿no? Con el Banco del Sur, alternativos al método SWIFT. No hay otra alternativa mundial. En la Unión Europea no lo es, en América Latina ahora mismo que subo sus proyectos de UNASUR y la CELAC, pero ahora mismo están paralizados. África no tiene ahora mismo, ¿no? Lo que es por decimos, ¿no? La hegemonía para llevarlo a cabo y un crecimiento económico, ¿no? O ser un motor. Entonces, ahora mismo son los BRICS. Eso hace que países sancionados por Estados Unidos como Irán puedan tener socios, porque Irán, si está resistiendo al sionismo y a Estados Unidos, es porque Rusia y China están detrás, sin perder su soberanía, pero si estuviese solo, hubiese sido un Irak, hubiese sido una Siria, hubiese sido una Libia, y si está resistiendo a potencias nucleares es porque están países de los BRICS, en este caso Rusia y China. Cuba tiene una situación también, que es un miembro socio de los BRICS, que critica una situación ahora mismo que es un genocidio de Estados Unidos, y China, es decir, el único país que ha llevado un barco petrolero ha sido Rusia, no ha sido nadie de Europa, ha sido Rusia y China plazas fotovoltaicas. ¿Podrían hacer más? Muchísimo más. No es el Comecom, no es el bloque del Este, no es la Unión Soviética en los años 60 con Cuba, pero son países que no dejan a sola a Cuba, ¿no? Con lo que pueden o lo que quieran hacer o que podrían hacer más, se puede hacer presión, pero algo han hecho. Otros países del mundo no han hecho nada. Creo que es importante que dentro de esto que hay, de esa que nos hablaban y ya acabando, de la hegemonía de Occidente, Estados Unidos manda en el mundo, empieza a haber resistencias. Y hay que tener acento a los BRICS, tiene 15 años, pero hay que saber, y posiblemente a lo mejor ahora ha habido un paso atrás, pero a lo mejor dentro de 2 años hacen aquí una unión militar, no lo sé, yo no sé ahora mismo cómo va a ir, y creo que es una alternativa ahora mismo la más importante y queda claro que los discursos detrás del 2025 fueron enfocados con los BRICS. Eso quiere decir que hay algo de alternativa posible a construir en contra de la hegemonía del imperialismo norteamericano y hay que tener esa atención a ese bloque, todo y a pesar, como bien decías, Albert, de esas contradicciones internas, sobre todo ahora entre Irán y Emiratos Árabes. Pues sí, y precisamente, aunque no se ha concretado del todo, pero sí que se ha empezado a hablar de crear una moneda BRICS, y que solamente se paguen en las transacciones con los países BRICS, se pague con esa moneda, que no se utilice el dólar. Incluso se ha hablado muy tímidamente, que es lo que comentabas, ¿no? De la posibilidad en un futuro de hacer algún tipo de alianzas, puede ser militares, pero aún son cosas que las líneas aún no están trazadas y que aún no es una cosa sólida. Pero yo creo que es muy interesante lo que tú apuntabas, que la Unión Europea, para llegar al euro, ¿no? A la creación de ese proyecto como tal, llevó 50 años y vemos que los BRICS con 15, pues creo que ya se empiezan a ver algo los logros, pero es lógico que existen las contradicciones internas y además existen las contradicciones de que el mundo imperial, ¿no? De Estados Unidos no quiere dejarles ese vacío para que ellos puedan hacer algo diferente, ¿no? Entonces hay un tira y afloja, ¿no? En todo esto. Ya un poco para terminar, Aníbal, tú eres, eres uno de los autores, ¿no? Coautor del libro Voces con Fidel. Ahora, dentro de muy poco, me parece que es el día 13, ¿no? El día Exacto. 13, que es pasado, bueno, pues es de aquí muy poco, es el centenario de Fidel. Y bueno, te quería preguntar, ¿no? Ahora la situación en Cuba es bastante difícil con el tema del recrudecimiento del bloqueo. ¿Cómo se puede ser, cómo es posible llevar a cabo o seguir trabajando con ese legado revolucionario de Fidel
en unas condiciones bueno, pues de absoluto bloqueo total y de unas condiciones que incluso llegan a ser a veces peores de las que se vivieron en los años 90 en el momento del periodo especial, ¿no? Ujú, ¿Cómo se puede de alguna manera pues hacer honor a ese legado? ujú. Sí, justamente como decías, el 13 de agosto es el centenario de Fidel y ahora mismo en Cuba, bueno, pues se está celebrando, ¿no? Se está celebrando ello y entonces a nosotros nos propusieron hacer un libro donde participan más de 40 autores cubanos, internacionales, cada uno tratando un poco el tema de Fidel de una óptica histórica, política, cultural, y a mí me tocó un poquito desde la mirada más geopolítica, ¿no? Y eso fue un poco el artículo. Además, Fidel habló de los BRICS, también un artículo en el 2014, después de la cumbre en Brasil. Entonces analizo de cómo lo veía también como alternativa a Estados Unidos, ¿no? En el tema de contrahegemonía internacional. Yo un poco lo que en el caso de Cuba está claro ahora mismo que el bloqueo se ha aumentado por parte de Donald Trump, ¿no? Marco Rubio, sobre todo, el alto representante, ¿no? Enfocado en el tema de Cuba. Y lo que Cuba en el periodo especial de los 90, vienen momentos muy duros cuando cae la Unión Soviética, se queda sola, ¿no? Es decir, así en el mundo, intentan, ¿no? Eso ya, ¿no? De fuera de la historia, este modelo ya no vale, ¿no? Y entonces la dejan como aislada, pero Cuba resistió. Sobre todo con la entrada de Venezuela en el 98, en el 98, la victoria de Hugo Chávez, que lo que hace es crear el ALBA y a partir de ahí, sobre todo Petrocaribe y el comercio de Cuba, que no tenía petróleo, a de repente sí poder tener petróleo y hacer esos cambios, ¿no? De médicos y profesores con petróleo, pues, porque faltaba también eso en Venezuela. Ver un poquito las necesidades complementarias. Eso y tal. Pero ahora Estados Unidos lo que está haciendo sobre todo es arrinconar a Cuba y lo que ha hecho ha sido un golpe en Venezuela. Ha habido un golpe en Venezuela que desde enero, desde el secuestro de Maduro, Cuba no tiene petróleo, ningún país de América Latina con su gobierno de derechas y ultraderechas comercializará con Cuba y por lo tanto la han dejado totalmente sola, que peor que en los años 90. Y ahora mismo hay pues una campaña de Donald Trump amenazante, constante, ¿no? Totalmente. Y Cuba está ahí. Ahora, Cuba saben que no es la Venezuela de que ha habido un secuestro y se ha quedado, ¿no? La población ¿no? Se ha quedado totalmente, ¿no? Aturdida por la situación que ha habido. Cuba decían incluso ahora mismo en un informe hace poco en un medio de comunicación que esto sería Irán 2.0, que Cuba va a resistir. Es un pueblo con muchas necesidades, muchos problemas, pero saben que la causa es el bloqueo. La causa del bloqueo que la ha potenciado Donald Trump, pero ya viene, ¿no? Desde los años 60. Además también Clinton y Obama, Lee Burton, Hester Ruchelli, eso viene del Partido Demócrata y Republicano. Ahora lo han acelerado mucho más y están haciendo ya un bloqueo total. Aquí lo que viene, además, es el tema de bloquearla a nivel mundial. Y es verdad que hay países que, Ucrania, por ejemplo, que ha habido un golpe, ¿no? Te dice Zelensky ahora mismo, cuando Cuba dio mucha solidaridad, y ahí viene un poco también en el libro se trata, Cuba es un país muy solidario con el mundo. Los niños de Chernóbil abandonó el mundo, y quien le dijo que fueran fue a Cuba. Entonces, ahora países como Ucrania, en el caso de Zelensky, que diga sí al bloqueo norteamericano contra Cuba, es un delito de la memoria histórica de Ucrania, porque el único país que dio ese apoyo justamente fue Cuba, que no abandonó a los niños de Chernóbil en un momento muy duros en los años 90. Y ha estado Cuba haciendo cooperación con todos los países, Angola, Algeria, en sus procesos de independencia. Cuba vive una situación ahora de que intentan colonizarla al estilo Puerto Rico, intentan invadirla otra vez o hacer golpes como en Venezuela. Creo que el mundo, que Cuba ha tenido médicos por el mundo, el país con más cooperantes del mundo, un país que ha abierto sus universidades a países del sur global, el país que está abierto a esa solidaridad, debe recibir esa solidaridad con el mundo. Por lo tanto, no solamente tenemos que criminalizar aquí el imperialismo norteamericano, sino a todos que finalmente están siendo socios de ese imperialismo norteamericano, todos los gobiernos cuando Cuba ha estado en todo. En caso de Colombia, ahora mismo Abelardo, que entra como presidente, dice de romper relaciones con Cuba. Cuba fue el país mediador en la paz de Colombia, con la FARC y el gobierno de Santos, estuvo Cuba ahí como mediador por la paz. Cuba ha hecho solidaridad y cooperación sin nada de injerencia, siempre respetando la soberanía con muchos pueblos. Y ese es el legado de Fidel. Fidel no ha visto solamente a Cuba como un proyecto socialista del marxismo-leninismo, sino la solidaridad entre los pueblos oprimidos del mundo, del sur global, y ha cooperado con países capitalistas sin ningún problema, países de América, de África, de Asia, siempre el vínculo es en contra del imperialismo de no la pérdida de soberanía nacional de esos países. Y ese es su legado. Y creo que ahora el mundo, ¿qué pasa? Que, y aquí finalizando, nos hablan de Gaza muchas veces, pero hay un genocidio en Cuba. En Cuba no entra petróleo desde hace 6 meses. En Cuba intentan el tema de alimentos. Es una potencia
asistencia médica y salud que ha sido siempre, ha intentado de que la gente ya llegue un momento a la hambruna. Y es una política que viene de los años 60, que el pueblo cubano se rebele, pero el pueblo cubano tiene una conciencia. Sabe que el principal culpable, hay gente que migra por situación económica, al igual que de muchos países lo están pasando, o igual que hace unos años pasaba de España, que también se ve a otros países, para la crisis del 2008, y es un tema económico, pero el tema político hay mucha conciencia que saben que la causa es el imperialismo norteamericano, y eso es una violación del derecho internacional. Por esto el mundo, y Cuba, que es socio de los BRICS, debería tener más cooperación, todavía mucho más que Rusia y China, ¿no? La tienen ahí, fotovoltaicas y tal, pero deberían darle acento. Creo, y en definitiva, que lo que pase en Cuba, ¿no? También es responsabilidad de los países del sur global, porque es un referente de la soberanía y la hermandad de los pueblos. Y creo que no es un ataque solamente contra Cuba, esto es un ataque contra cualquier proyecto nacional, como haya mismo en el Sahel, en América Latina, en Asia, que esté en contra del imperialismo norteamericano. Y Cuba sigue siendo un ejemplo, tanto Fidel como Che. Por eso, mucha gente en el mundo va a celebrar su centenario natalicio este día 13 de agosto. Pues sí, la verdad es que por el hecho de ser un ejemplo, por el hecho de que les metió una patada en el culo en los americanos, ¿no? En las mismas narices de los americanos, ¿no? Y crear una revolución socialista y bueno, una realidad diferente, completa de vivir, pues nunca se lo van a perdonar los imperialistas. No lo pueden digerir ni lo podrán digerir nunca, que durante más de 60 años, camino de 70, la revolución cubana siga existiendo y siga saliendo victoriosa. Y muchas veces, a pesar de que la revolución sigue, muchas veces yo siempre lo pienso, ¿no? Cuánta falta hace esas reflexiones que hacía el comandante, que hacía Fidel, incluso cuando ya dejó los cargos, ¿no? en el partido y en el Estado, pero que seguía combatiendo y seguía realizando pues análisis de la situación mundial, ¿no? Y muchas veces pues uno los leía, pues te daban esperanza, te daban certeza de por dónde iban, porque era una persona que tenía mucho bagaje, que conocía muy bien las situaciones que se daban en el mundo y que al final era un revolucionario, un visionario que veía lo que sucedía, ¿no? por la misma lógica del sistema. Así que la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí en este programa de entrevista, Aníbal. Espero que hayas estado cómodo. Claro que sí. No sé a ti, a mí se me ha hecho corto. Hace corto, ¿no? Sí, y espero tenerte en futuras ediciones de entrevista aquí en la Pirinaica. Un fuerte abrazo. No, un abrazo a la vez, gracias a ti, a la Pirinaica, y nada, siempre que podamos, pues así, la verdad que se ha pasado la media hora porque son temas amplios y a veces es difícil poder resumirlos y nada, gracias por escuchar mi tostón, gracias, ¿eh? No, que ha sido muy interesante. Un saludo muy fuerte. Saludo, un abrazo.